Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia y continuamos hablando de María. Ayer hablábamos de esta mujer bienaventurada y cómo fue favorecida de parte de Dios. Y tal vez algunas dirían, bueno, qué bonito, ¿verdad? Y sí, claro que sí, es hermoso. Ella fue muy dichosa al ser elegida así, pero, pero este trato de Dios en su vida fue bastante fuerte. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Ya vamos en el tema número 48 y el tema de hoy es María, un alma atravesada. Vamos ahí en Lucas capítulo 2 versículo 21. Y esto es después del nacimiento de nuestro Señor Jesús y de la visita de los pastores, de lo que leímos en el tema anterior. Esta es la continuación. Dice el versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Antes de continuar, les quiero recordar que el Señor Jesús dijo que Él no vino a quitar la ley o a menospreciar la ley o a no cumplirla, sino a cumplirla totalmente. Y aquí vemos que Dios da la sabiduría tanto a José como a María para que aun cuando no estuviera en su capacidad humana cumplir la ley, se le cumpliera, porque desde los 8 días se hizo conforme a la ley de Moisés que él fuera circuncidado y fuera presentado al templo. Entonces vamos al versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, vean cómo se está cumpliendo la ley de Moisés, guiando el Espíritu Santo a José y a María para que así fueran. Dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, porque recuerden que la situación económica de José y María era muy escasa. Entonces, ellos ofrecían lo que una pareja pobre ofrecía por el primogénito de sus hijos, que era un par de tórtolas o un par de palominos. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Les digo que muy pocos entendían que el Mesías iba a ser Dios mismo hecho carne. Y uno de esos pocos que entendían que esto iba a ser así era este hombre llamado Simeón, que era un hombre ya viejo, pero que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre que amaba la promesa de Dios. Y él sabía, porque el Espíritu le había dicho, que él no iba a morir hasta que no vieran sus ojos al ungido, al Mesías, porque es otra forma de llamar al ungido, al Mesías. Entonces dice el 27, y movido por el Espíritu Santo vino al templo, exactamente en el día en el que José y María estaban llevando a Jesús. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Realmente lo que dice este hombre Simeón es una sabiduría hermosa y profunda que no cualquiera entendía. Él ya entendía que el Señor Jesucristo había nacido no solamente como el Mesías de Israel, el Mesías prometido para Israel, sino que él también iba a ser luz para todos los demás pueblos. Por eso dice, luz para revelación a los gentiles. Vean qué sabiduría de Dios sobre este hombre, pero bueno, no estamos hablando de él. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Vean, María seguía aprendiendo. Ella seguía aprendiendo, seguía sin comprender todo lo que significaba haber sido el instrumento por el cual naciera nuestro Señor Jesús. Pero ella seguía aprendiendo. Ella no sabía también que iba a ser para los gentiles y lo estaba aprendiendo. Versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a María su madre, y aquí pongamos mucha importancia. Simeón
este hombre que profetizaba, le dice algo muy serio a María. Le dice, he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón estaba hablando de la muerte de nuestro Señor Jesús. Dice aquí una espada, o sea, estaba maravillada María por lo que decían los pastores, por lo que había visto, por lo que le había dicho el ángel, por cómo habían nacido tan milagrosamente a pesar de la pobreza, el milagro que vio con el nacimiento. Estaban muy contentos porque iban a presentar a su hijo al templo conforme al rito de Moisés. Yo no me los imagino tristes, al contrario, me los imagino muy contentos. Ella se sentía muy feliz. Yo creo que quería que todo el mundo conociera, ¿verdad?, al bebé que ella había tenido en su vientre. Y de repente este hombre le dice, una espada atravesará tu misma alma. Como que, ¿de qué estás hablando, Simeón? O sea, no es el momento, ¿verdad? Pero María seguía aprendiendo. ¿A qué se refiere con que una espada atravesaría su alma? Y bueno, nos vamos a ir hasta el capítulo 19 del Evangelio de Juan y vamos a leer versículo 25. Y es ahí el cumplimiento de la profecía de Simeón. Dice así, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, la espada que atravesaría el corazón de María era el dolor y el sufrimiento de desprenderse de lo que terrenalmente había sido parte de su vida, terrenalmente, hermanas, nunca espiritualmente. Recuerden que ella en su carne llevó a nuestro Señor Jesús. Recuerden que ella experimentó todo lo que nosotras experimentamos cuando tuvimos a nuestros hijos en nuestro vientre y al cargarlos y al criarlos y al platicar con ellos y al enseñarlos. Todo eso, ella lo vivió. Incluso recuerden cuando se les pierde, ¿no? La angustia que sintió al no encontrar a su hijo y cuando lo ven, lo regañan, ¿verdad? Y esa dicha, perdón, que ella tenía cuando fue en las bodas de Caná, que ella le dice, oye, no hay vino, y le estaba pidiendo a su hijo, y su hijo, obediente, hace un milagro. Durante un periodo terrenal, nuestro Señor Jesús cumplió con su función de hombre, que fue dar su vida por nosotros, que ese fue el primer propósito, pero también cumplió con lo demás. Incluso estoy pensando en la vez cuando él pagó impuestos, ¿no? Y obvio que también cumplió como hijo, fue obediente, fue respetuoso, honró a María, honró a José como hijo terrenal. Pero él tenía un propósito celestial muy grande, muy eterno. Y aquí ella estaba viendo ese ser que ella llevó, que ella cargó, lo estaba viendo colgado a una pronta edad, cuando Jesús apenas tenía 33 años. Se cree, así es la creencia, la idea que él tenía 33, poco más de 33 años cuando dio su vida en la cruz. Y esta parte terrenal se separó por completo. Y lo vemos también en las palabras del Señor Jesús cuando la mira. Y obvio que yo me imagino a María destrozada, con el rostro angustiado, desesperado, no sé qué estaba experimentando. Recuerda que ella todo lo que escuchaba lo meditaba.
y escuchó a muchos hablar sobre Jesús. Escuchó al propio Jesús hablar de sí mismo. Y ella todo esto lo meditaba, pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que ella pudiera aprender, yo creo que no estaba lo suficientemente preparada para ver lo que vio. Pero Dios en su misericordia, nuestro Señor Jesús en su misericordia, la mira con misericordia, digo, válgame la redundancia, la mira con amor y le dice a ella primero, he ahí a tu hijo, y se refiere a Juan. Y ella, Juan le dice, he ahí a tu madre. En ese amor le encarga que se haga cargo de ella como un último acto terrenal en cuanto a Jesús con referencia a María. Fue lo último que hizo terrenalmente hablando como hijo, porque recuerda que hasta ese momento, entonces él ya dice, ya no soy yo más tu hijo, ahora es Juan. Y ya no puedo honrarte como madre, porque voy a ser glorificado. Y el alma atravesada de María era ver a ese, en su carne, claro está, ver a ese hijo siendo asesinado. Pero ella aprendía y ella aprendía. Y cuando vimos en el capítulo anterior, en el tema anterior, que dice, y todos me llamarán bienaventurada. Y efectivamente hasta la fecha la llamamos bienaventurada. Pero difícilmente nos referimos a este acontecimiento. A cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz y ya lo tiene que ver todo. Tiene que ver cómo lo azotan, tiene que ver cómo lo insultan, tiene que ver cómo lo asesinan, ¿verdad? Ella tiene que ver todo eso y difícilmente cuando decimos bienaventurada María pensamos en este momento. Pero así la Biblia así la llama bienaventurada, aún hablando de este momento, aún a pesar de que también se refería a que su alma iba a ser atravesada por una espada de dolor y de sufrimiento. Y también a que ella se tenía que separar carnalmente porque ese Jesús al que ella había criado ya no sería más hombre. Entonces, al ya no ser más hombre, ya no sería más su hijo. Qué profundidad de pensamiento y qué profundidad de revelación hay en esta palabra. Esto fue lo que atravesó el corazón de María. Y aún así ella estuvo dispuesta a hacerlo. Y en todo momento nunca vemos una María que reniegue, una María que pierda la fe. Cuando decimos, Señor, yo quiero ser tu sierva, ¿en realidad estaríamos dispuestas a que una espada nos atraviese? ¿Una espada de dolor, hermanas? Ahora llevémoslo a una dimensión más pequeña. Hermanas, cuando vemos a nuestros hijos andar mal, ¿en serio no te atraviesa una espada? Cuando lo ves andar en idolatría, cuando lo ves andar en alcoholismo, en drogadicción, cuando lo ves andar en fornicaciones, cuando lo ves andar en satanismo, un alma atraviesa tu corazón porque una profunda misión, una difícil misión ha puesto Dios sobre nosotras como madres. La ha puesto muy difícil. Pero María, guiada por el poder del Espíritu Santo, pudo soportar tan semejante, espada atravesando su ser. Hermanas, aprendamos de María y yo sé que también podemos soportar tan semejante dolor. Porque ahora sabemos que nuestro Salvador está de nuestro lado, que Él ya pagó el precio, que su muerte tuvo todo un sentido y María también lo sabía. Era necesario que muriera y María tuvo que aprenderlo. Y muchas cosas son necesarias en nuestra vida y tenemos que aprenderlo. Pero ¿sabes qué, hermana? Cristo ya pagó el precio. Y ahora la victoria es nuestra. Aprendamos de esto. Y lo voy a dejar así porque aún hay más que hablar de María, pero eso será para el próximo tema. Que Dios te bendiga, hermano.